Shalom a todos, ¿cómo están amigos de Facebook y YouTube? El día de hoy tenemos una pequeña reflexión. Esta reflexión representa el propósito de nuestra vida en esta cárcel planetaria. Y es la siguiente. Mashiach enseñaba de que tenía que caer el grano. Bueno, aquí tengo a mi mamá y estábamos platicando acerca del girasol. Cuando salimos de la casa, salimos del garage y hacemos una derecha, y en la esquina del lado izquierdo hay muchas flores y ahorita hay un girasol. Y es bien interesante porque mi esposa le tomó fotografía cuando el girasol estaba joven y todavía no tenía semillas. Estaba bien bonito. Salieron dos juntos, creo, si no me equivoco. Tres juntos, perdón. Dice mi mamá tres. Son tres. Entonces, ahorita ya está lleno de semillas y grandes. Ahorita no la he visto una ardilla, porque ya que la vea una ardilla va a decir yamba, yamba. Qué rica comida hay ahí, ¿no? Y pues ellos cortan el girasol para comerse las semillas. Y el girasol ya no está hermoso, ya no luce radiante como cuando era joven. ¿Verdad, mamá? Bien bonitos. A mí me encantan. Una de las flores favoritas para mí son los girasoles. Yo cuando era pequeño a mi mamá le llevaba girasoles. Me los encontraba en la calle o me los encontraba en el campo y los cortaba y le llevaba sus girasoles. No sé a mi mamá cuál es su flor favorita, pero a ella le gustaba los girasoles, ¿no? Que yo le llevara girasoles. Pero bueno, y me traía una reflexión. Cuando el grano de trigo, si no cae, no lleva vida. Y esto es bien representativo, porque uno de los propósitos, o más bien el propósito, como el libro, ¿verdad?, que se llama Una vida con propósito, es morir a nuestro ego, a nosotros mismos. Entonces Yeshua lo representaba así, que si el grano de trigo no cae, o sea, no lleva vida, entonces cuando nosotros entramos a la negación, cuando nuestro cuerpo entra al dolor de la negación, entonces la gente va a ver nuestro cambio, va a ver nuestra manera de vivir diferente, va a ver nuestra manera de conducirnos que es diferente. ¿Por qué? Porque hemos decidido morir a sí mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Y fíjese quién era Pablo. Antes de conocer a Mashiach, a Yeshua, él era una persona muy celosa y estudiosa de la Torah. Y hacía las cosas por amor, aunque torcidas, porque muchas veces, por ejemplo en el caso de Esteban, él dijo sí. O sea, apedréenlo, no dijo apedréenlo, pero autorizó. Y no solamente la de Esteban, sino la de muchos seguidores de Yeshua que creyeron en su mensaje. Fíjese, por eso decía, olvidando el pasado, me concentro al llamamiento supremo, que era la negación. Negarse a sí mismo. Por eso él fue el segundo en terminar su carrera, porque alcanzó la negación. Tanto así, fíjese, que él financiaba sus viajes. Y no solo financiaba sus viajes, sino tenía un celo, pero muy diferente. Había cambiado por eso él decía, cambiemos
pongamos la mente, o sea, en otras palabras, pongamos la Torah de Mashiach. Ahora, Torah, que son instrucciones. Entonces decía, pongamos las instrucciones de Mashiach en nuestra mente. Cambiemos nuestra manera de conducirnos, de pensar. Entonces, por eso Yeshua decía, el que quiera venir en pos de mí, el que me quiera seguir realmente, niéguese a sí mismo. Tome su árbol. La Tanakh le llama árbol. Hay otras escrituras que le llaman el madero y otras escrituras que le llaman cruz. Cruz es la representación de la muerte. Igual el árbol es representación de la vida. Toma la vida. Fíjese qué tremendo. Por eso cualquiera de las dos le llega al mismo punto, que es la muerte de la negación. Porque cuando usted empieza a tener vida es porque empieza a dejar los instintos de la muerte o de las tinieblas, ¿verdad? Entonces me gusta mucho árbol. Hay otras escrituras que dicen madero, pero no importa. Al fin, ya como sea interpretado o lo hayan traducido, llega, déjeme ver, no quiero chocar aquí, perfecto. Llega a que nosotros tenemos que dejar de existir nuestro ego. Dante, Pablo, ¿verdad? Shaul, Pablo de Tarso, tiene que dejar de existir para que Yeshua, ahora, para que la traducción Reina Valera dice Cristo, quiere dar a entender para que el llamamiento, que lo correcto es Mashiach, no Mesías, Mashiach, o sea, la razón, el propósito viva en mí. Entonces tenemos que llegar a la negación, porque la misma negación, por eso dice, fíjese, esto es hermoso, la Torah no se contradice. Eso se le llama remes, la interpretación remex, que todo colinda, ¿verdad? Todo se comunica. Por eso decía Yeshua, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su árbol y sígame. Tome su madero, tome su cruz y sígame, muera a su ego. Por eso Shaul Katán, que fue la segunda persona que terminó la carrera, la primera persona que terminó la carrera es Yeshua HaMashiach, está en Juan 17. Al principio son los primeros 5, ahí dice, he terminado la obra que me diste a hacer, o sea, he terminado mi propósito de vida, que era revelar o enseñar el nombre del Padre. Ese era el propósito de él, fíjese, porque así el ser humano o las personas podían tener otra vez la relación con el Abba Kadosh, con el Padre apartado de toda idolatría. Entonces ese fue el propósito, esa fue su razón de vida. Entonces, así como el girasol, cuando empieza a morir, empieza a caen las semillas, entonces de ahí no va a salir un girasol, salen muchos girasoles. Entonces, y esos muchos girasoles empiezan a morir y tienen el proceso, porque a veces si nacen agachado el girasol, las semillas no se fortalecen, entonces no pueden crecer las semillas. Fíjese, hasta en eso también tenemos que entrar en lo que es el trabajo de la negación. Por eso a mí Shaul Katán, Pablo, me impresiona, pero era por su dedicación, era celoso a lo que él hacía, a lo que seguía, aunque estuviera mal. Por eso dice, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Lo que me da vida es el llamamiento de él, mi razón, mi propósito de vida que él me ha dado. Entonces regresamos a otros escrituras,
donde dice, ustedes son la luz del Olam. Entonces mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Y hay gente que trabaja en la obra, que da estudios, pero cuando usted le pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿A qué has venido al mundo? ¿Qué es lo que vas a hacer? No saben decir. Entonces, muchos de ellos no se han realizado como personas, tanto en la educación, en los negocios de esta vida. Pero Yeshua les dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la Or del Olam. Ustedes son quien hace percibir al Abba. Entonces, la opción de que si usted quiere ser arquitecto, si usted quiere ser abogado, maestro, presidente de una nación, si usted quiere tener una compañía de hacer chicles o vender nieve, que qué rica, ¿verdad? Aquí una nieve cuesta $5. Imagínense el dineral que hacen. Tener una compañía, ¿verdad? Le digo así porque usted se tiene que proyectar en lo que usted quiere desarrollar en este mundo, y Él le da la opción a usted de escoger. Fíjese qué hermoso. Y lo que la Torah enseña que usted debe de tener, si usted va a vender chicles, ahí con las personas que se mueven en ese ámbito, en ese negocio, usted les tiene que enseñar al Padre. Ese es el propósito de vida de todo ser humano: enseñar, revelarles el nombre. ¿Y qué es el nombre? Para allá voy, ¿verdad? Él está inquietándonos, y Yeshua les dice, yo soy la Or del Olam. Eso es lo que yo he venido a enseñar, el nombre, a cubrirlos con el nombre, a revelarles el nombre. Pero ustedes, en Mateo dice, ustedes son la luz del Olam, y tienen que empezar a revelar el nombre. Pero para poder revelar el nombre, se tienen que negar a sí mismo, porque las personas lo que van a ver su vida. Van a ver su cómo se dirige, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo. Va a ver cómo trata a sus hijos, cómo trata a su suegra, cómo trata al vecino. Yo tengo una vecina loca, bien loca, que la otra vez me aventó mis macetas del tercer piso, ¿verdad? Y pues tengo que tolerarla. Y mi esposa se puso triste porque tenía unas macetitas chiquitas con unos adornitos así de muy originales, que los trajimos de México, y otros que los había comprado aquí, casi como $150, y no aparecieron cuando los aventó. Quién sabe, yo creo que se los robó, lo más seguro. Entonces mi esposa, le dije, tranquilo, le digo, no, déjalo, todo eso es material. Sí duele porque son plantitas que tienen vida, pero ojalá no las haya aventado, ¿verdad? O no las haya tirado a la basura. Pero independientemente, todo es causa y efecto. Le digo, mantuvimos una amistad muy bien, nunca habíamos tenido problemas por casi más de 12 años. Entonces, todo es causa y efecto. Algo nos quiere, algo vamos a aprender. Y pues la toleramos, ¿verdad? Eso sí, tratamos de no hablar porque a lo mejor hasta nos demanda porque si le hablamos, ¿verdad? Mejor, me están acosando, ¿verdad? Y quizás un hi, un hola, pero mejor no. Tranquilo, ya si ella tiene la oportunidad, una necesidad y nos pide ayuda, le vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos y a ver las cosas de diferente manera y a conducirnos de diferente manera. Entonces, esta es la reflexión que quiero dejarles, que así como el girasol, fíjese, apunta al sol, ¿verdad? Se gira hacia el sol para agarrar la energía. Esa es otra cosa del girasol. Tenemos que meternos con el Abba Kadosh para que nos dé, ¿verdad? Nos dé su kabod, nos llene de su poder y podamos expresar, y así nuestro caminar, las demás personas lo miren. Porque si no lo miran, ¿de qué sirve? Mire, ¿de qué sirve? Le voy a dar un ejemplo. Y yo lo veo aquí mucho en lo que es Estados Unidos. No sé en otros países, pero
Cuando de repente sale de que un pastor está en adulterio, pero no sale que está en adulterio porque él lo confesó, sino que lo descubrieron. Ahí es un gran problema. Entonces dice, mire, yo a veces la gente a veces somos malos, ¿verdad? Una vez oí un comentario de una persona que dijo, wow, no puedo creer que tal persona haya estado en adulterio por muchos años y predicaba y hablaba sobre la unción, sobre la cabot, sobre el poder, sobre la limpieza, y bebía un adulterio continuo. Entonces dice, ¿no le habrá redarguido el Ruach HaKodesh? O sea, el Espíritu Santo no le redarguyó en todo ese tiempo. Fíjese lo que pasaba. Entonces, lo que miraba la gente era una vida totalmente diferente. Después se enteraron de que por muchos años mantuvo una relación, o sea, un adulterio, y predicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, la gente vio su actuar y pues casi más de la mitad de la iglesia se fueron. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que la gente se desilusiona. Por eso Pablo era muy estricto para las personas que enseñan la escritura, ¿verdad? Entonces cuando le dice a Timoteo, esto es bien importante, porque yo le voy a decir algo, que si usted está en una comunidad, en una iglesia, decía que todo aquel que enseñe, en la Reina Valera le pusieron, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero en la Tanakh dice, el que desea enseñar Torah, buena cosa desea, ¿verdad? Entonces se lo voy a leer después, porque quiero hacer un estudio sobre eso. Entonces ahí dice de que la persona solo tenga una esposa. Y de ahí se va con los hijos, que sus hijos no sean libertinos, o sus hijos no sean inclinados al mal. Fíjese cómo dice. Al final dice todo, después de los ministros, ¿verdad? De los que enseñan la Torah, se va hasta los que sirven las mesas, los diáconos, todo. Usa un final con sentido común. ¿Cómo alguien quiere ayudar a los hermanos o a la iglesia, como dice, ¿verdad? O al cuerpo del Mashiach, si ni siquiera puede con su propia vida y su propia casa? Mucho menos va a poder trabajar con la comunidad. Porque sentido común, una persona puede hablar muy bien, puede enseñar muy bien, puede atraer a muchas personas, pero en el lado espiritual no va a traer vida. Así de simple. ¿Por qué? Porque no tiene la vida para darla, para enseñarla. Por eso Yeshua decía, tienen que negarse a sí mismo, tienen que morir si quieren seguirme. Entonces, como decía un amigo, créamelo, este personaje, creo que tenía como 90 años y manejaba. Y él decía, se lo voy a decir cómo lo dijo él, ¿verdad? Hace 20 años. Y esa frase se hizo famoso. Él tenía universidad en Colombia, ya murió, ¿verdad? Dejó como más de 400 iglesias. Ignacio Guevara, se llama Ignacio Guevara, el pastor, que no era pastor, era apóstol porque tenía muchas iglesias, ¿verdad? Pero él decía que él era pastor. Entonces él fundó estaciones de radio y universidad. Entonces decía, donde no hay oración, no hay revelación. Donde no hay revelación, hay manipulación. Así de simple. Entonces, cuando la gente no hay una intimidad con el Padre, ¿qué es lo que pasa? No hay kabot, kabot se traduce como unción. No hay poder de lava,
no hay Ruach HaKodesh. Entonces hay manipulación. Entonces la mayoría de las personas tienden a manipular. Y se manifiestan, mire, y se manifiestan cosas sobrenaturales, pero en manipulación. Porque usan el poder interno de la persona, porque ellos no tienen poder. No tienen unción ellos. Pero la emuná, la fe de ellos es la que actúa. O sea, se decodifican ellos, ¿verdad? Esa es la benevolencia y esa es la Hetzet del Padre, del Abba Kadosh, hacia esas personas. Pero no son ellos, y nunca lo han sido ellos, sino que es la benevolencia, la Hetzet del Abba Kadosh hacia esas personas. Entonces hay milagros, hay sanidades, pero no es por esta gente que manipula, porque su vida no puede dar vida. O sea, hablan de la vida, pero como viven en pecado, en transgresión de la Torah, no tienen vida. Entonces tienen que manipular a las personas a que crean en sí mismos, ¿verdad? En que está el poder, que está ahí Yeshua ahí, el que va a sanar. Y qué triste, ¿no? Porque cuando la gente se entera, entonces hay una decadencia tanto en las comunidades, en las iglesias. ¿Por qué? Porque no viven una vida de negación. Se me vino, la otra vez estábamos platicando creo que con Gloria, con mi esposa, la vida de este David. Es una vida que empezó con Cabot. Empezó la vida. Usted proyéctese y vea a David, métase en la mente de él, ¿verdad? Váyase al tiempo de David y vea a un jovencito. ¿Cómo empezó su vida? En Cabot, en poder, en unción, porque fue entrenado por el mismo Abba Kadosh. Eso es impresionante, en la intimidad. Entonces él, en la intimidad con el Abba, con el Padre, aprendió a matar leones, osos y a saber qué tanto más, quizás hasta lobos también, ¿verdad? No lo dice ahí, pero empezó a elevar, el Padre lo empezó a elevar. Tanto así que cuando tuvo una confrontación en la Matrix, en la dualidad, tuvo que enfrentarse con un gigante y le ganó. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Entonces de ahí empezó a subir, hasta que llegó a ser rey. Y siendo rey empezó a subir más, hasta que le dio flojera ya todo. Dijo, no, voy a descansar. Entonces, en no hacer nada, ahí salió una bella mujer. Y se enamoró. Pero esta mujer era casada. Y era esposa de uno de sus generales importantes o capitanes. Un guerrero que estaba a la par de él, que daba su vida por él. Fíjese qué tremendo. Y ese fue el pecado de él. Fue un asesinato premeditado. No transgredió la Torah, pero su intención fue lo que hizo asesinar a esta persona. Seguro que lo quieres poner enfrente, le dijo uno de los generales. Pues uno de los mejores guerreros. Este es uno de los mejores hombres que tenemos, que tienes tú. Sí, ponlo. Y lo mataron. ¡Pah! Y esa fue la desgracia de David. De ahí se fue abajo. Consecuencias las hubo y terribles. Sus hijos. Fíjese qué tremendo. La hija fue violada. Uno de los hijos creo que mató al otro hijo, ¿verdad? Por lo que le hizo a la hermana. Y fue un desastre. No se sabe nada de los hijos. Del único que se sabe fue y que sobresalió fue de Shlomo, de Salomón, que era hijo de la otra. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Y por qué no sobresalió ninguno de los hijos de la primera? Sí, yo no entiendo. Como dice el Derbez, que alguien me explique. ¿Verdad? Entonces el punto es este. De que todo es una enseñanza. Lo que está escrito en la Torah es para que nosotros aprendamos. Seamos sabios y aprendamos de los errores del inteligente. Y el inteligente aprende de los errores del necio. Entonces seamos sabios y empecemos a negarnos a nosotros mismos. Y tenga mucho cuidado. Pídale al Abba, no te pido que me saques de este mundo. Te pido que me libres del maligno. Porque cuando no caminamos en la luz, en la Or, entonces nos mandan ¿a quién? Al fiscal. ¿Y quién es el fiscal? Es Hasatán. Entonces empieza a trabajar nuestro ego y nos va de la patada. Empezamos a sufrir. ¿Y para qué llegar a ese punto? Mejor adelantemos como los jugadores de ajedrez. A mí me encanta jugar ajedrez. Como los jugadores de ajedrez, adelántese a hacer el bien. Cuando Él bendice es porque ya sabía que íbamos a hacer el bien. Pero nos da oportunidad, que ya sabe que vamos a hacer el mal, y nos da la oportunidad de rectificar. Pero como Él ya sabe que usted va a hacer Torah, entonces dice, denle lo doble. Porque Él ya va a hacerlo, ya está, ya lo miré. Ya dentro de su corazón, ya decidió hacer Torah, hacer mitzvot. Denle lo doble. Y ¡fum! Y es bendecido antes de tiempo porque ya sabe que lo va a hacer. En cambio, dice que Él tiene paciencia y se tarda en juzgar. Le está dando tiempo que se arrepienta. Entonces ya cuando ya se ve que ya lo hace, entonces ya es juzgado. No es juzgado antes. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Tardo para la ira y pronto para la benevolencia. Ese es el pasaje. Entonces digo, wow, Él es tarde para la ira y pronto en benevolencia. Entonces adelantémonos a la benevolencia. Pero si usted está en este momento caminando y no haciendo Torah, pare y empiece a arreglar todo. Empieza a hacer el bien, pare de hacer el mal antes de que venga el castigo. Entonces ahí le van a mandar el fiscal para poderlo poner al centro, alinear en Mashiach, por amor a Mashiach, y le va a doler. Entonces empecémonos mejor a negar a sí mismo y empecemos a caminar en la Or, en la luz. Shalom, este mensaje se llama el girasol. Shalom. Saludos, vamos a saludar a nuestros amigos. Saludos a Adrián Perdomo, que entró primero. Saludos a Victoriano Mariño. Shalom, dice Victoriano, dice Shalom Dante Sadot desde Ecuador. Shalom. Shalom también a Israel Ceballos, que es hijo del Rab, del Roy Alberto Ceballos. También nos saluda, nos dice Shalom Dante. Que tenga un excelente día. Y pues vamos a dejar una Tanaj ahorita al correo que va en camino. Y saludos al Roy Michael y Turralde, allá también de Ecuador, que también tiene su quejilá, que es un Roy también. Shalom.